Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chips, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Ticketmaster Estados Unidos creó un perfil de Jungkook en su página. La empresa suele crear perfiles de los artistas cuando hay presentaciones en un futuro. ¿Será que la gira de Jungkook en solitario es cierto? Hay más rumores al respecto. La gira sería entre octubre de 2025 hasta enero de 2026. Incluso se habla que se presentaría en México, en el estadio GNP Seguros. Veremos qué pasa cuando salgan del servicio militar. Seven en Spotify Global se ubica en el puesto 80 y en las listas de mejores artistas diarios, en la posición 178. En las listas Billboard de esta semana, Seven en Billboard Global 200 se encuentra en el puesto 133 y Billboard excluyendo a Estados Unidos, en el número 77. Sigamos escuchando Seven en todas sus versiones para que Jungkook siga estando presente en Billboard. Golden es ahora el primer álbum de un artista asiático que incluye varias canciones, Seven y Standing Next to You, cada una superando los 800 millones de reproducciones en Spotify. ¡Felicidades, Jungkook! Who logró un aukeo en los principales charts de Paraguay en las plataformas de música más escuchadas, Spotify, Deezer y Apple Music. Felicitaciones Jimin y a las fans de Paraguay. Who reingresa en Argentina en el puesto 153, Spotify Estados Unidos número 73. Spotify Canadá número 98. Spotify España reingresa en el número 179. Spotify Brasil número 84. Spotify Japón número 8. Spotify Perú número 21 y Spotify Global número 16. En la lista de mejores artistas diarios en Spotify se posicionó en el puesto 180. Who ha superado en reproducciones a Anti-Hero de Taylor Swift en la lista global de Spotify. ¡Felicidades, Jimin! Esta semana en las listas Billboard, Who en los Global 200 se ubica en el número 73. Y en la lista Billboard excluyendo a Estados Unidos número 51. Who es la canción de un artista masculino de K-pop con mejor posición en el Billboard Global 200 de esta semana. ¡Felicidades, Jimin! Sigamos escuchando Who. Recuerda que es importante el stream para la posición de cada semana en las listas Billboard. Rivers, Intro, ha superado los 80 millones de reproducciones en Spotify. Es la sexta canción de Muse que logra este hito. ¡Felicidades, Jimin! El álbum Muse autografiado por Jimin, con un tierno mensaje a su padre fue visto en la cafetería. Querido papá, gracias de corazón por estar siempre a mi lado. Por favor, mantente siempre sano y que tus días estén llenos de felicidad. Te quiero. Jimin es un hijo maravilloso, lleno de amor con sus papás. Vota por Jimin y Jungkook en el solista del año, compiten con otros idols. Falta un día para que se cierre la segunda ronda. Jimin y Jungkook van ganando pero por muy poco. Sigue votando cada 5 minutos. Jimin y Jungkook están nominados en los Top 200 como cantantes solistas masculinos. Puedes marcar las dos opciones y votar de inmediato por ambos. Vota en los iCan en la mejor canción de todos los tiempos de cantantes solistas. Jimin está con Like Crazy y Jungkook con Seven. Vota en los Top 50 Music Awards de España, es hasta el 27 de abril. Faltan pocos días. Vota cuantas veces quieras por Jimin y Jungkook. Comenzó la segunda ronda de los Seoul Music Awards. Descarga las aplicaciones si no lo has hecho aún.
Está muy peleada estas votaciones. Es importante que recolectes votos y se los des a ambos. Hasta el momento, en 2 aplicaciones Jimin y Jungkook están en primer y segundo lugar. En una están 9 y 10. Vamos, recolecta votos viendo anuncios y vota por los dos. Estos premios son importantes. Diario Militar J-Coop. Menú del día. Desayunaron: arroz, sopa de rábano con carne de res, salteado de atún picante con verduras, alga sazonada, kimchi y leche. Almorzaron: arroz, estofado de pasta de soja, cerdo cocido, kimchi para bosam, rábano en láminas para envolver, ensalada de brotes de soja y cebollino y jugo de manzana. Cenaron: arroz cubierto con tempura de camarón, sopa jambón, tteokbokki con crema, rábano encurtido y kimchi en cubos. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, 16 grados Celsius, lloviendo. En la tarde, 17 grados Celsius, lloviendo. Tarde-noche, 17 grados Celsius, nublado. ¿Sabías qué? Creo que las exvecinas están reflotando las mentiras más clásicas que tiene Soschip. Nuestra relación no es para las cámaras, es la clásica, que según ellas, Jungkook se lo dijo a una fan japonesa en un evento de apretón de manos el año 2014. Bueno, hay más frases inventadas de ese momento, que esta cuenta subió un día después del evento, según que la fan le dijo a Jungkook que el fandom aprobaría el matrimonio de él con Tae. Jungkook contestó entiendo y se sonrió. Y después según que le preguntó a Jungkook cuando se casaría con Tae y Jungkook contestó, mañana. Todo eso es completamente falso, en ese evento solo le daban la mano, saludaban y se iban. Acá podemos ver las imágenes de ese evento. Jungkook ahí dice que agradece a las fans por ir aunque haya sido corto, claro solo era el saludo y apretón de manos. Incluso la cuenta subió estas fotos, todas movidas. ¿Ustedes creen que haya podido conversar con Jungkook? El chiste se cuenta solo. Imagínate escarbar frases inventadas desde 2014. Lamentablemente algunos fans, si se puede llamar así, de Jimin, que son AKs, apoyan al Taekook, para que Jimin sea libre, según ellas. Sí, como lo ves y escuchas. Está diciendo, ya que los bromistas están aquí, tu barco es un fracaso. Taekook es real. Y libera a Jimin de ese hombre repugnante. Refiriéndose a Jungkook. Y después dicen que ellas no inician el hate. Y esta otra da a entender que Jimin no tomó la decisión, sino lo obligaron a irse con Jungkook al servicio militar. Y Lola nos dice lo siguiente. Literalmente dijo que las personas que tienen hermanos saben lo que es buscarlos en el supermercado. Yonge significa hermano mayor de un hermano varón. ¡No, se equivocó, lo dijo mal! ¡Venga! Lola no sabe nada de honoríficos coreanos. En la cultura coreana, el uso de términos honoríficos es importante para mostrar respeto y jerarquía social. Jong se utiliza comúnmente entre amigos o conocidos que tienen una relación cercana, pero también se puede utilizar en otros contextos para mostrar respeto hacia alguien mayor o con más experiencia. Obviamente, Lola se equivocó en escribir. Jimin dice un ejemplo de buscar al hermano en el supermercado, la palabra que utilizó al comienzo es Yeonje, que significa hermano en general, como ejemplo, porque después dijo, buscan a su Donsaen al final del pasillo. Donsaen es el honorífico que se le da a una persona menor, y no tiene nada que ver con hermanito. Las AKs de Jungkook y Jimin son lo peor, porque al avalar un chip inexistente como el Taekook, también están apoyando a esa gente, que vive amenazando a Jimin y por otro lado utilizando a Jungkook para sus fantasías. Qué triste que esas personas que dicen amar a Jimin, se comporten de esa manera, por último reconocer su amistad y cercanía, pero no respetan sus decisiones y no quieren ver la realidad. Ahora ya lo sabes.
Da mucha risa que las antis del J-Cook digan que Jimin y Jungkook son hermanitos y que se tratan como tal. Acá te dejo unos momentos de los hermanitos norteños. Pregunta, ¿ustedes se comportan así con sus hermanos? Yo no, nunca. Las leo en comentarios. 얼마나 맛있길래 그러지? 나도 한번 먹어보자. 저 가서 줄게. Día 49. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.